en el aula. Entonces, nada más lo que les decía aquí era que la curva de calibración es indirecta, no porque tenga pendiente positiva o negativa, o sea, eso da igual. Es indirecta porque no estoy graficando la propiedad de mi analito de interés. Entonces, no necesito transformar esto a concentración del complejo y después regresarme, porque tendría que hacer siempre el mismo cálculo. En estos casos donde la estequiometría es 1 a 1 no hay problema, pero si la estequiometría fuera diferente, ahí sí cambiaría un poco la ordenada, bueno, no la ordenada, sobre todo la pendiente, dependiendo qué concentración estemos graficando aquí, pero no tenemos que hacerlo, o sea, sería un paso que se puede omitir porque se cancelaría al ir y regresar con la pendiente en la curva de calibración. Entonces, puedo trabajar de esto en las dos formas, y de las dos formas pues es exactamente lo mismo lo que hicimos con el ciprofloxacino. Entonces tengo esas dos opciones. Vamos a ver la primera, que es donde tengo un reactivo, no, más bien la segunda, que es donde tengo un producto que es el que me va a dar el color. Aquí está. El color o la absorbancia. También se pueden generar reacciones donde se forma un producto incoloro, pero ese producto sí absorbe en el ultravioleta, y ya con eso es suficiente para medir mi concentración del analito. ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejercicio donde utilizamos tiocianato para medir la concentración de los iones férricos. En este caso tenemos una práctica que a ver si podemos meter a su manual de prácticas en los semestres siguientes, para determinar hierro en saliva, solo que ahorita por lo del COVID y todo eso, pues mejor no lo hacemos todavía, pero tal vez algún día podamos hacer esto ya como práctica, y es bastante sencillo, porque el hierro forma un complejo muy colorido con los iones tiocianato, e incluso si está muy concentrado, llega a aparecer sangre, así se ve la coloración. Este complejo tiene un color muy parecido a la sangre, entre rojizo y café ya cuando se seca. Entonces utilizamos esta reacción. Vean, un ion férrico reacciona con un anión del tiocianato y forma este complejo que es bastante colorido. Entonces, en este caso, pues voy a tener una pendiente de signo positivo, porque entre más hierro agrego, mayor concentración del complejo se va a formar y va a ir aumentando la absorbancia. Entonces, vean, el ejercicio dice: se desea determinar los niveles de hierro en una muestra de suero a través de una curva de calibración. Para esto se toma 1 mililitro de suero, si se diluye con las condiciones que se marcan aquí en la tabla, que es básicamente esta dilución, 1 en 10. Entonces, vean, tenemos otra vez nuestros sistemas. En este caso, es otra vez una curva externa, porque aquí tengo yo mis 5 sistemas estándar. Vean cómo ninguno de ellos incluye al problema. ¿Sí? Ninguno incluye al problema. Así sé que es una curva de calibración externa. Y el volumen de aforo es constante a 10 mililitros en los sistemas y en la muestra. Entonces es una curva de calibración externa, indirecta y sin dilución. Y aquí están los valores de las absorbancias medidas para la curva, y también de esta dilución 1 en 10 que se le hizo a la muestra de suero. Entonces, vean, nos piden calcular el valor de concentración del hierro en la muestra de suero y determinar si los valores corresponden a un paciente normal a partir de estos intervalos que tenemos aquí. Como nuestra concentración del estándar está en micromoles por litro,
pues el parámetro que nos conviene comparar es este. Micromoles por litro. Entonces, si un paciente es sano, sus concentraciones de hierro estarán entre 10 y 30. Y no hay necesidad de transformarlo a microgramos ni nada por el estilo. Entonces, mientras copio los datos en Excel, pues vayan sacando las concentraciones de la curva. Es exactamente lo mismo. Vamos a graficar en X concentración de hierro y en Y la absorbancia, que en este caso es la absorbancia del complejo de hierro con el tiocianato. Entonces, cuando saquen sus concentraciones, van a llegar a una curva como esta. Lo más seguro es que esta ecuación no sea, porque creo que le cambié un poco los datos. Déjenme ver, ese punto naranja era la absorbancia de la muestra. Y sí, vean, aquí el problema dice que vale 0.45 la absorbancia. En el ejercicio, como lo tenía yo antes, tenía una absorbancia más alta. Entonces, lo más seguro es que esta no sea la ecuación de la recta a la que tienen que llegar. Entonces, vean, dejen quito todo esto para que copien bien los datos y los vamos poniendo en Excel para sacar la curva de calibración. Entonces la voy a pegar acá en Excel. Este es el ejercicio del hierro tiocianato. Y acá podemos escribir las concentraciones. Concentración de hierro en micromol o micromoles por mililitro. El blanco, pues se nos cuenta, sería a partir de aquí. Y lo que me falta, no, aquí está. Vean, aquí está la concentración del estándar. Esta es la concentración del estándar. 10 micromoles por litro, aquí está. Micromoles por litro. O micromolar, como quieran llamar. Entonces, ¿cuánto me daría la primer concentración, la del sistema 1? ¿Daría uno? Ajá, 1 mililitro por 10 micromoles por litro entre 10 mililitros de aforo, o sea, 1. Entonces, aquí está otra vez. Concentración del estándar por volumen del estándar entre el volumen de aforo, el volumen total en caso de que fuera una curva con dilución. Y así lo vamos calculando para los siguientes sistemas. Entonces queda así 1, 2, 3, 4 y 5 micromoles por litro. Y ahora sí, sacamos la gráfica, la ecuación de la recta. Entonces, quedamos que íbamos a graficar la absorbancia del complejo en y la concentración en X. La concentración del metal. Aquí está. Y agregamos la línea de tendencia. Otra vez es lineal. Y a ver, vamos a ver si es la misma gráfica, porque no me acuerdo si ya la habíamos actualizado. O no, punto 175 menos punto 031. Y aquí me había dado
me había dado 175. Ah, sí, ya habíamos actualizado la respuesta. Lo único que no sé es este punto naranja y de dónde quedó. Está por debajo. No sé si está ahí en la gráfica. Entonces, vean, ahí está la recta de mejor ajuste. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos nuestra absorbancia de la muestra problema, pero en la dilución a 10 mililitros. Entonces, ¿cuánto valdría aquí la concentración de ese suero diluido? 10 mililitros. ¿Cómo sería mi absorbancia del problema diluido más 0.031, porque mi ordenada tiene signo negativo, aquí está en la gráfica, y todo dividido entre 0.175. Entonces tengo estas unidades. Tendría las mismas unidades que aquí que en la tabla, micromoles por litro. Micromol por litro. Ahí está. ¿Cuál sería mi concentración en el suero? ¿Cuál fue la dilución que sufre mi muestra problema? ¿Recuerdan? Utilicé 1 mililitro del problema y lo aforé a 10 mililitros. Entonces mi factor de dilución, si multiplico esto por mi factor de dilución, sería por 10 entre 1. Micromol por litro. Y esta sería mi concentración de la muestra. Problema. En este caso solo hay una dilución, la que se forma al momento de preparar el aforo a los 10 mililitros. Entonces ya con eso tengo mi concentración en estas unidades, las mismas de la curva. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esta fue nuestra respuesta, 27.49 micromoles por mililitro. Y los valores de referencia, ¿cuánto decía que eran? Estos son los que íbamos a utilizar nosotros para comparar. Vean, ya están en micromol por litro. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? ¿Está sano o no? Ahí dice normal, pero tal vez debería de ser sano. Sí, está sano. Sí, está dentro del rango. Y entra en el intervalo, ¿no? En el intervalo de ¿cuánto era? De 10 a 30. Entonces, es exactamente lo mismo. Si le hubiéramos hecho más diluciones al suero, pues aquí las tomamos en cuenta. Factor de dilución. Ahora vamos a ver otro ejercicio en donde ahora el otro reactivo que se agrega en la reacción es el que tiene la propiedad. Entonces, así como ustedes vieron, el anterior se parece al que hicieron en la práctica, de la ortofenantrolina con el hierro. En este caso, en muchas ocasiones puede haber asociada más de una reacción. No siempre va a ser así tan directo. Sí, siempre hay que ingeniárselas para determinar cuáles son las condiciones que yo debo tomar en cuenta al momento de hacer mis cálculos. No es necesario tomar en cuenta todas las reacciones que ocurren. Simplemente ver cuál es la relación entre mi analito y el compuesto que esté formando el color, ya sea el producto o el reactivo.
Vean, en este caso, en esta referencia viene ahí cómo se hace una determinación de ácido úrico. Este va a ser nuestro analito, este ácido úrico. Y su coeficiente de absortividad es muy bajo en el visible. Tal vez se pueda determinar en el ultravioleta, pero también en una muestra compleja, como pudiera ser, no sé, el suero o la orina, pues también hay otros componentes que van a absorber en esa región del espectro, que no tienen color. Entonces, una forma de determinarlo es haciendo que reaccione con esta enzima, que es la uricasa, y en presencia de oxígeno nos forma alantoína, CO2 y peróxido. El problema es que esta alantoína pues también tiene una absortividad muy pobre, muy baja. Entonces vean, aquí ocurre una primera reacción. En esta reacción A se lleva a cabo eso, la descomposición del ácido úrico. Pero no me serviría ninguno de estos para monitorear una absorbancia en el espectrofotómetro. Sin embargo, después de que se ha generado esto, se agrega este reactivo. Aquí en una segunda reacción, se agrega este reactivo cromogénico, esta reacción B, que es el azul de bariamina. Y este azul de bariamina sí tiene un coeficiente de absortividad muy grande. Entonces, pues me va a dar una coloración azul, pero en la reacción del azul de bariamina, este analito reacciona con este peróxido que se me forma por el ácido úrico. Estos dos van a reaccionar. Y van a formar una molécula que se conoce como aducto. Este sería el producto de esta reacción B. Y este tampoco tiene una buena absortividad. Aquí le puse menor a 0, pero en realidad es igual a 0. Ahorita le voy a cambiar. Igual a 0, no hay coeficientes de absortividad menores a 0. Entonces, vean, son dos reacciones, pero lo que yo puedo relacionar, pues simplemente es la absorbancia de ese azul de bariamina contra la concentración del ácido úrico. Eso es lo que yo puedo relacionar. Vean, espectrofotométricamente, esto es lo que se observaría. En el espectro de color verde, que es el A, tengo una mezcla de la enzima, la uricasa, con el ácido úrico a una concentración de 10 milimolar. Vean cómo así determinar un máximo, pues no es tan evidente. Incluso estando aquí en la región del ultravioleta. Entonces sería muy difícil aquí, tendría que usar concentraciones muy, muy grandes de ácido úrico para que estos valores de absorbancia aumentaran en este espectro. Vean en la que tiene la letra de color B, digo en la letra B que es de color azul. Es la misma enzima con el azul de bariamina, o sea, ahí no hay ácido úrico, entonces no se forma peróxido. Es prácticamente como si yo agregara solo el azul de bariamina y vean, nos da una absorbancia muy, muy grande. Y en el inciso C, tengo la misma mezcla de la enzima con el azul de bariamina, que nos tendría que dar una absorbancia más o menos de este valor. Pero vean lo que se le está agregando. El ácido úrico, que después va a generar peróxido, y por eso la absorbancia disminuye hasta estos valores. Entonces, entre más ácido úrico yo agregue, pues esos valores de absorbancia tienen que ir disminuyendo. Y por tanto, pues mi curva de calibración
ahora va a hacer va a tener una pendiente negativa. Entonces, entre más ácido úrico yo agrego, voy a agregar el azul de bariamina, el ácido úrico, junto con las enzimas y lo demás, y le voy a ir pasando esto a la disolución. Agrego 1 mililitro de ácido úrico, agrego 2 mililitros, agrego 3 mililitros de ácido úrico, 4 mililitros, y también tengo que cuidar aquí la estequiometría, porque cuando ese ácido úrico ya no sea el reactivo limitante, pues mi matraz va a perder todo el color y ya no voy a medir absolutamente nada. O en el ultravioleta, pues equivale a perder todo el valor de absorbancia. Entonces, si fuera una determinación que se sigue en el visible, esto es lo que yo observaría. Este es mi azul de bariamina sin ácido úrico, y conforme lo voy agregando ácido úrico, pues voy perdiendo el color, así como voy perdiendo la absorbancia en el espectro que estaba allá atrás. Entonces, vean, esta es la curva de calibración que se obtiene. Esta es la curva de calibración que se obtiene. Aquí vienen los puntos. Cada punto se midió con un cierto número de réplicas y las barras es la desviación de cada punto. La recta de mejor ajuste, vean, el R cuadrado en este caso es de 0.93, pero aún así es suficiente para cuantificar este ácido úrico. Entonces, ese R cuadrado, pues sí queremos que sea lo más alto posible, pero tampoco a veces es necesario llevarlo a valores extremos como el 0.99, que a veces todo el mundo busca. Sería lo ideal, pero no siempre se cumple. Entonces, vean, usando esa referencia, este ejercicio dice, se desea conocer el nivel de ácido úrico en orina para un paciente. Se toman 4 mililitros de orina y se mezclan con medio mililitro de los reactivos cromóforos, ¿no? Ahí ya va el azul de bariamina, la enzima y todo lo demás. Luego se agregan 5 mililitros, no se afora a 5 mililitros con agua y se mide la absorbancia dando como resultado 0.5531. La pregunta es, ¿cuál es el valor de concentración de ácido úrico en la orina si utilizamos esta curva y esta ecuación de la recta para obtenerla? Entonces, solo hay que tomar en cuenta lo que ya hemos estado observando aquí, en la clase del día de hoy. ¿Qué voy a hacer con esta absorbancia? La voy a sustituir en mi ordenada, o más bien en mi valor de Y. Voy a despejar la ordenada con signo negativo. Y voy a despejar la pendiente y ya me va a dar un valor de concentración aquí. Sin embargo, esa concentración que yo tenga va a ser mi concentración de la orina. Diluida. Y tengo que multiplicarla por el factor de dilución para sacar la concentración en la muestra real. ¿Cuál fue mi factor de dilución? Aquí dice que se afora a 5 mililitros y mi alícuota de orina original eran 4. No se diluye mucho, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿alguien tiene duda de lo que se tiene que hacer? Entonces, calculen su concentración de la orina y ya la próxima clase, yo creo que nos va a dar tiempo de terminar con la segunda pregunta, porque nos piden igual comparar con los valores de referencia, solo que aquí están en unidades, la curva está en milimolar, milimoles por litro,
en la determinación o en los valores de referencia esté en miligramos por decilitro. La próxima semana hacemos esa conversión. Entonces, déjenme borrarle esto para que le tomen una captura y lo vayan haciendo. Y la próxima clase me dicen cuál fue su resultado, si lo pudieron transformar también, y ya lo resolvemos de todas formas para los que les haya surgido alguna duda. Antes de que se desconecten en este tiempo que nos queda, quería ver si me ayudaban a responder esta encuesta. No sé si ahí les aparece. No he hecho porque la verdad nunca he hecho. Sí aparece, profe. Les aparece, bueno, porque nunca lo había hecho, entonces a veces me iba a otras páginas para hacer encuestas, pero esta vez ya no me dio tiempo de prepararla antes. Entonces, vean, son esas dos preguntas, sobre todo para las cuestiones del regreso a clases presencial, sobre todo en el laboratorio, que es donde se ve más probable. Entonces, contéstenlas y ya en cuanto terminen, ya si quieren desconectarse, no hay ningún problema, nos vemos la siguiente semana. Ahí a través del aula les voy a mandar algunos mensajes. Y ahora que ya terminaron las altas y todo eso, ya les voy a subir una serie de ejercicios para que vayan practicando esto. La siguiente clase vamos a ver curvas de adición patrón y también vamos a ver las titulaciones o valoraciones espectrofotométricas. Entonces, hasta ahorita vamos bien. Ojalá que podamos tener nuestras clases completas en el semestre para no ir tan desfasados con el laboratorio. Entonces, los que ya hayan terminado de contestar la encuesta, se pueden desconectar y nos vemos la siguiente clase y les comparto los dos videos que se grabaron más tarde.